En esta oportunidad vamos a ver pasajes de la entrevista a Carlos Romero, quien mencionó que Evo Morales está completamente habilitado para postular a la presidencia del 2025. No hay nada que lo impida, recalcó Carlos Romero, quien ha cuestionado pues a esta sala constitucional del Benia. Ha dicho, esta sala está bajo sospecha porque aquí está sucediendo algo raro, aquí está sucediendo algo raro, porque de aquí han salido muchas sentencias y todas, pues la gran mayoría a favor de todo un grupo y en contra del MAS y PSPA. También mencionaron que aquí la esposa de uno de estos magistrados estarían trabajando para el gobierno y el otro sería, mencionó el otro magistrado, podría ser accionista, podría ser parte pues de socio de este grupo de Lima y Asociados. Entonces aquí hay mucho que investigar, aquí algo raro está sucediendo en esta sala. También mencionó que estas dos personas, también estas dos personas, pues de esta sala del Beni, en su momento dijeron que Yanine Áñez era presidenta constitucional. Aquí también dieron la autoprórroga para los magistrados de Bolivia. Entonces, aquí hay que tener bien cuidado con lo que viene ocurriendo en esta sala. Una proyección, ¿no?, de los desafíos para la presente gestión. Seguramente ese es un tema que podremos abordar en el siguiente programa, pero ahora nos ha parecido importante y urgente insistir en una aclaración ante una desinformación que se ha suscitado en los medios de comunicación exactamente hace una semana atrás, ¿no? Es decir, hace una semana atrás circula una noticia en algunos medios de comunicación, generalmente afines al gobierno y medios de comunicación muy alineados en posiciones conservadoras de derecha. ¿Y qué dice esta noticia? El Tribunal Constitucional ha inhabilitado a Evo Morales. Inclusive salen algunos voceros políticos vinculados al gobierno y a la derecha y dice estamos contentos. Algún diputado suplente de los denominados renovadores inclusive dice es el mejor regalo de Año Nuevo que nos han podido dar, en fin. Entonces, a partir de esto se genera una confusión. ¿Qué es lo que tenemos que aclarar? Primero, Evo Morales está perfectamente habilitado para la candidatura a la presidencia del Estado para las elecciones 2025. Es decir, no hay nada que lo impida. ¿Qué significa esto? Nada que lo impida. Que la Constitución Política del Estado lo habilita como candidato, ¿no es cierto? Porque la Constitución Política del Estado, en el artículo 168, establece de manera expresa que eh, el, el presidente del país puede repostularse de manera continua por una sola vez y, lógicamente, no hay ningún impedimento ni restricción a una nueva postulación que sea discontinua, ¿no? Segundo, las leyes del sistema electoral, consiguientemente, se adecúan a esta prescripción constitucional. No hay en las leyes electorales nada que impida, limita o restrinja la posibilidad de que Evo Morales pueda postularse a las elecciones del 2025, porque él no está en ejercicio de mandato, es decir, no corresponde aplicar la figura de reelección, ¿no? La reelección se aplica como figura a quien está en mandato. Entonces, no hay ningún impedimento. En los tratados y convenciones internacionales, igualmente, no hay ningún impedimento.
La opinión consultiva 028/2021 de la CIDH dice la reelección indefinida. No es un derecho humano, ¿no? Pero está hablando de reelección indefinida. Bien, Evo Morales no está en el ejercicio de la presidencia, no ha sido electo en las últimas elecciones. El MAS ha postulado a Arce Catacora, como sabemos, por tanto, no es aplicable la figura de reelección. Eh, Tampoco hay jurisprudencia constitucional que impida, restrinja u obstaculice o condicione siquiera la posibilidad de que el presidente Morales se postule a una elección para ejercer nuevamente el cargo de presidente del Estado, ¿no? Eh, Me preguntarán, pero ¿y esta supuesta sentencia que se habría dictado en Sucre en fecha 29 de enero, que hablaba de una supuesta inhabilitación? Bueno, decirles al respecto, no existe ninguna sentencia constitucional que se refiera a la habilitación o inhabilitación de candidatos a la presidencia. De manera general y de manera particular en el caso de Evo Morales. No existe. O sea, eh, hay una sentencia, evidentemente, que ha sido dictada hace 8 días atrás, en horas de la noche, el 29 de septiembre, en horas de la noche, en la que la Sala 4, integrada por los magistrados Iván Espada y Gonzalo Hurtado, ha dictado una sentencia constitucional confirmatoria en grado de revisión de un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano del Beni ante la Sala Constitucional Primera del Departamento del Beni, mediante la cual el ciudadano impugna el reglamento de elecciones judiciales, bajo el argumento de que en el reglamento de elecciones judiciales que se ha aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, se habría incorporado una cláusula en la que se establece que si alguien es funcionario público y emite opinión política y se postula como candidato a las elecciones judiciales, quedaría inhabilitado, ¿no? Porque los candidatos a las elecciones judiciales no pueden tener ninguna preferencia política, no pueden estar alineados a alguna organización política. Eh, el ciudadano veniano presenta un recurso de amparo y dice: esta cláusula del reglamento de elecciones judiciales está vulnerando el derecho de libre expresión, el derecho de libre opinión, que está recogido en la Constitución Política del Estado. La Sala Primera del Beni acepta la solicitud, le concede, como se dice en derecho, la tutela jurídica, y dice evidentemente el derecho de libre opinión está siendo vulnerado, está siendo lesionado en el reglamento de elecciones judiciales. Eso sucedió en el mes de abril del año 2023, del año pasado, Alex, en el mes de abril. Bien, ese amparo que ha sido concedido en el Beni, como todas las resoluciones de las salas constitucionales, tiene que subir obligatoriamente a Sucre para revisión del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional sortea las causas y casualmente, eso de sortea yo lo pongo entre comillas, porque en realidad ni siquiera sortea, ¿no? Manipulan el sistema informático, qué sé yo. Y casualmente recae en la Sala 4, integrada por los magistrados Espada y Hurtado. Uno que fue postulado en la jurisdicción del departamento de Pando y el otro que fue postulado
en la jurisdicción del departamento del Beni. Casualmente digo, ¿por qué? Porque resulta que el antecedente es que esa sala 4 ha atendido casi todos los casos de connotación política. No, disque por sorteo, pero reitero, ese sorteo entre comillas, hay que tomarlo. En esa sala han recaído los procesos contra Manfred Reyes Villa y precisamente le han concedido la tutela y han derribado juicios que tenían sentencia ejecutoriada, en los cuales por corrupción se había establecido la responsabilidad del exalcalde de Cochabamba, ahora alcalde también, pero esos juicios eran de sus anteriores gestiones, y esa sala anuló esas sentencias judiciales de manera ilegal. En esa sala también recayó la consulta sobre la habilitación o inhabilitación del candidato a gobernador del Beni, que se decía que no vivía en Trinidad, vivía en Santa Cruz, pero esa sala lo habilitó. En esa sala también se produjo, bueno, esa sala debería haber revisado, entiendo, el tema de eh, una resolución de la Sala Constitucional de La Paz, mediante la cual el vocal Israel Campero dejó en suspenso las interpelaciones contra ministros, contra todo pronóstico y toda norma constitucional, favoreciendo al gobierno que no quiere que se hagan interpelaciones, luego de que Castillo, un ministro de gobierno, había sido censurado producto de una interpelación en la Asamblea Legislativa. Entonces es una sala que yo diría está bajo sospecha. Pero además, esta sala bajo sospecha tiene que estar más eh, bajo cuidado inclusive, dado que en esta misma sala está Gonzalo Hurtado, cuya esposa trabaja en la delegación diplomática de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, ante la OEA, con sede en Washington. Es decir, la esposa de uno de los magistrados depende económica, salarial, laboralmente del gobierno nacional, ¿no? Ahí hay un caso de nepotismo, de tráfico de influencias, pero también una afinidad con el gobierno. Luego, en el caso de Iván Espada es miembro del bufete Lima y Asociados, es decir, es socio del ministro de Justicia en su bufete de abogados. ¿Dónde dice eso? ¿Cuál es la prueba? El propio currículum que ha presentado Iván Espada al momento de postularse a la candidatura a magistrado. Y eso lo hemos podido obtener de los archivos oficiales, de tal manera que eso está plenamente demostrado y documentado. Pero además Iván Espada viene de la militancia mirista. Él ha sido militante del MIR. No es un pecado que haya sido militante del MIR, finalmente puede ser militante de un partido político, qué sé yo, pero el problema es que cuando trabajó en el MIR, trabajó con Vázquez Villamor en la Cámara de Diputados, era asesor. Trabajó con Morgan López, trabajó con Orlando Bacadías y luego, inclusive, en la etapa del Acuerdo Patriótico, fue asesor de Leopoldo Fernández y por esa vía llegó a Pando. Se fue con Leopoldo Fernández a trabajar a Pando, ¿no? Porque él ha nacido en Sucre y ha estudiado en La Paz. Entonces, ¿cómo aparece postulado por Pando? Porque él se fue a trabajar con Leopoldo Fernández. Él ha desempeñado distintos cargos públicos que están en su currículum, reitero, por los cuales evidentemente se acredita su condición de persona primero alineada
a los partidos de la derecha neoliberal de Bolivia, a los partidos tradicionales inclusive. Segundo, alineado a los operadores más radicales de la derecha, en este caso, que trabajan funcionalmente con Tuto Quiroga, como es el caso del señor Vázquez Villamor. No en vano, Vázquez Villamor sale a los medios de comunicación como supuesto analista a confundir, desinformar a propósito de esa resolución. Y hasta pienso que él mismo ha debido redactar. Entonces, esos son los elementos que ponen bajo sospecha a estos dos magistrados. Y el último elemento, un antecedente que es real. Cuando se produce el golpe de Estado en el año 2019, de oficio, el Tribunal Constitucional envía un comunicado diciendo que Yanine Áñez era presidenta por sucesión constitucional. Sabemos que no es así. Sabemos que se vulneró y se pisoteó la Constitución Política del Estado. Pero ¿quién redactó esa circular? Precisamente estas dos personas. Y el último antecedente, son estas mismas dos personas los que han proyectado, son los relatores que han proyectado la sentencia constitucional ilegal, inconstitucional, de la autoprórroga. ¿No? O sea, imagínense. Bien, con esos antecedentes, estos señores reciben, dizque por sorteo, el amparo sobre libertad de expresión que se presentó por parte de un ciudadano en el departamento del Beni. Volvamos al amparo. Y conceden en grado de revisión la tutela, confirman la resolución de la Sala del Beni, que se refiere estrictamente al derecho de libre opinión, al derecho de libre expresión. A eso se refiere. ¿No? Es decir, el objeto y la materia de ese amparo es el derecho de libre expresión. No hay otro objeto. Ese es el objeto, esa es la materia. Pero ¿dónde se genera la confusión? La confusión se genera en el hecho de que en la parte considerativa de ese fallo introducen un párrafo que habla de la reelección, cuando no tiene nada que ver con el objeto del amparo. Es decir, es como que yo vaya a la venta a comprar 2 kilos de azúcar. Me entregan mis 2 kilos de azúcar, pero le entremezclan un poco de sal, ¿no? Es decir, nada tenía que ver lo que yo he pedido con lo que me están entregando. Pero claro, la sal no la mezclan con el azúcar mismo, ¿no? Sino me dan un paquetito de sal para completar los 2 kilos de azúcar por separado en otra bolsita. El tema es que yo quería azúcar, no quería sal. Bueno, total, me han entregado mi azúcar y con eso estoy tranquilo. Lo que quiero significar es, el amparo se refiere al derecho de libertad de opinión. Nada tiene que ver Evo Morales, ni el MAS, ni la reelección de nadie, con relación al derecho de libre opinión. Nada tiene que ver. Es decir, el derecho de libre opinión tiene una resolución y dice, sí, este reglamento de las elecciones judiciales ha vulnerado el derecho de libre opinión. Bien, ese es el objeto del amparo. Los razonamientos que fundamentan esa resolución forman parte de la parte considerativa, ¿no? Porque una sentencia siempre tiene dos partes, una parte considerativa y una parte decisoria. Es igual que el voto resolutivo de un sindicato, tiene dos partes en su estructura, ¿no? Una parte considerativa y una parte resolutiva.
O una ley municipal, una ordenanza municipal, tiene una parte considerativa y una parte resolutiva. Una ley nacional tiene una parte considerativa que se llama exposición de motivos, ¿no es cierto? Y una parte resolutiva que es la ley misma. Entonces, en la parte considerativa, que solamente son los razonamientos que fundamentan una decisión, en la página 31 de las 82 páginas que tiene esa sentencia, dice, quienes han ejercido la presidencia o vicepresidencia por